compañeros, bienvenidos a esto que se llama Galileo and Free Fall, que es simplemente el proceso que tuvo que seguir nuestro amigo Galileo para poder concretar la descripción del movimiento, particularmente de los cuerpos que caen libremente. Bueno, comencemos haciendo un recuento particular. Recordemos que Galileo a la edad de los 40 años, más o menos para el año 1604, comenzó a trabajar en la Universidad de Padua y en esta universidad comenzó a estudiar algunos eventos que estaban relacionados con el cambio de posición de los cuerpos, particularmente cuerpos que caían y cuerpos que se movían con condiciones pendulares. En este trabajo el señor Galileo comenzó con un proceso de observación y de experimentación, pero para los procesos de experimentación tuvo que construir ciertos artefactos que le permitieran replicar y poder controlar los efectos o los fenómenos que veía a su alrededor, en este caso el movimiento de los cuerpos. Este trabajo, por alguna extraña razón, realmente sabemos que esa extraña razón se llamó el uso del telescopio y centró toda la atención de Galileo en el estudio del universo, en la posición que tenía la Tierra en el universo, en la posición del Sol y en el movimiento de los astros. En ese momento, el estudio del movimiento de objetos un poco más cercanos al ambiente o al entorno natural de Galileo se vieron un poco rezagados. No estamos diciendo que los dejó de trabajar, pero sí estamos diciendo que pasaron a un segundo plano. Ya este trabajo comenzó luego en los años finales del señor Galileo, luego del juicio que tuvo el señor Galileo Galilei, por el cual tuvo que retractarse frente a la teoría heliocéntrica y aceptar la teoría geocéntrica propuesta por nuestro amigo Aristóteles. Pues resulta, mis queridos compañeros, que gracias a eso, nuestro querido amigo Galileo retoma años posteriores con el apoyo de su hijo y con algunos de sus discípulos el estudio del movimiento y escribe un nuevo libro, un libro que sembró las bases para la descripción del movimiento o la famosa cinemática y que posteriormente dio las bases para construir la mecánica gracias al señor Newton. Se llama El diálogo de dos sistemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a hacer, después de este recuento, vamos a tratar de retomar el trabajo que había comenzado nuestro amigo Galileo Galilei, que tuvo un alto en el camino y que ya años posteriores a su juicio retomó, particularmente con un propósito, cual ya lo vamos a ver bien. Entonces, mis queridos compañeros, bueno, les presento el aparato con el que el señor Galileo Galilei realizó los experimentos del movimiento. Pues básicamente es este aparatico y literalmente este fue el instrumento o el aparato o la herramienta que utilizó nuestro amigo Galileo Galilei para poder estudiar el movimiento de los cuerpos y particularmente la caída de los cuerpos. Ustedes dirán, ¿pero por qué la caída de los cuerpos? Si esto lo que tiene es una característica de un plano inclinado. Pues sí, es un plano inclinado a través del cual se mueven algunos objetos. Básicamente funcionaba lo siguiente. Tenemos un péndulo, ¿sí? Ya les voy a explicar para que ustedes vean el péndulo. Un soporte que sostenía diferentes esferas de diferente tamaño y de diferente volumen. ¿Por qué esferas? Recordemos que Galileo se encontraba en un momento histórico en el que la esfera permitía las condiciones de la perfección o se acercaba a la geometría de la perfección. Eso quiere decir que el movimiento de la esfera tendería a ser perfecto, porque así se mueven los objetos en el cielo a partir de esferas, de condiciones geométricas. Independiente del rollo que tenía el señor Galileo Galilei con Aristóteles, Galileo seguía metido en el cuento de la geometría, porque recordemos que él era un matemático y le gustaba mucho la geometría y creía en las concepciones geométricas de la perfección. Entonces, por eso íbamos a tener esferas que se iban a empezar a mover. Posteriormente, esas esferas permitían otro tipo de hecho que más adelante se empezó a trabajar, que fue evitar la fricción o minimizar la fricción. Esto tenía una condición que le permitía moverse libremente, minimizando la fricción, aunque Galileo la tenía clara en su cabeza, el concepto de fricción, fuerza de fricción que iba a tenerla esta, no se manejaba. Pero entonces, aquí tener diferentes objetos esféricos le permitió a Galileo trabajar con diferentes cuerpos, ¿sí? Todos esféricos para que todos pudieran moverse de la mejor manera sobre una superficie, ¿sí? Lisa, completamente lisa, que le permitía a las esferas poderse mover sin ningún tipo de inconveniente o ningún tipo de movimiento forzado o violento, sino que fuese un movimiento natural. Constaba además de unas secciones donde habían unas campanitas. Esto no se lo inventó de una porque sí, sino que este fue un instrumento que él creó con mucho tiempo de observación, mucho tiempo de trabajo y logró ubicar
específicamente los lugares de las campanitas, de tal forma que cuando pasara la bolita por acá, golpeaba una palanquita que hacía sonar una campana. Recordemos que las campanas en últimas producen sonidos y él era músico, él tenía muy claro el oído musical. Luego teníamos otra y otra. En particular teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 campanitas. ¿Listo? ¿Cómo estaban ubicadas? Estaban ubicadas estratégicamente. La condición de ubicación nos dice que con respecto al punto donde arrancan las campanitas hasta la primera campanita, lo vamos a llamar una unidad de distancia. No sabemos cuánto mide. 30 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 centímetros, 10 centímetros, no importa, es una unidad. Entre la primera y la segunda campanita hay 3 unidades. Por la perspectiva no se alcanza a ver, pero si ustedes pudieran tomar esta medida cabería 3 veces acá. La siguiente cabería 5 veces, la siguiente 7 veces, la siguiente 9 veces y aquí ya cabería otro espacio, ¿sí? Que sería 11 veces. Pero realmente el trabajo de Galileo básicamente da hasta acá. Este fue el aparato y eso. ¿En qué consistía? Simplemente ponía la bolita acá. Cuando la bolita arrancaba, el péndulo comenzaba a moverse, ¿sí? O sea, se soltaba el péndulo y el péndulo empezaba a moverse. Iba resbalando la campanita, tocaba la primera campanita, la esfera, perdón, tocaba la primera campanita, seguía la esfera, tocaba la segunda campanita, seguía la esfera, tocaba la tercera campanita y así sucesivamente. Lo que hizo mi querido amigo Galileo Galilei fue lo siguiente. Entonces, mucha atención. Aquí vamos a ver el funcionamiento del instrumento que utiliza. Entonces, ok, un momento. Entonces, aquí como ustedes observan está el péndulo, está la esfera, ¿sí? Aquí está la primera unidad que va desde la posición donde arranca la campanita hasta la esfera, perdón, hasta la primera campanita. Lo que decimos es que soltamos el péndulo y al mismo tiempo suelta el este. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, la bolita se empieza a deslizar, que está pasando por la segunda campanita, aquí ya se pasa por la tercera campanita, la cuarta campanita, la quinta campanita y bueno, ya se seguiría derecho. Pero ahora nótese la relación de las campanitas, el choque de las campanitas con el movimiento del péndulo. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a devolver el video. Un momento. Y es esto. Vamos a mirar. Cuando la campanita, cuando la esfera, perdón, se suelta, el péndulo se ha corrido, que quiere decir que sacó su punto de equilibrio, y cuando yo suelte el péndulo, voy a soltar la campanita y el péndulo se va a empezar a mover. Entonces miren lo que va a pasar. El péndulo empieza a moverse hasta su primer punto de oscilación, y en ese primer punto de oscilación pasó por este punto. Cuando se devuelve y regresa al punto, pasa por esta campanita. Cuando se devuelve y pasa por el otro punto, se pasa por esta campanita y luego en este mismo punto cambia y luego en el otro extremo va a cambiar y a tocar la campanita. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que el péndulo iba y venía teníamos un intervalo de tiempo, no importa cuándo haya durado. El señor Galileo lo llamó un intervalo de tiempo. Entonces, desde el punto cero hasta la primera campanita iba un intervalo de tiempo, una unidad de tiempo. De esta campanita a esta campanita iba otra unidad de tiempo. De aquí a acá, otra unidad de tiempo, otra unidad de tiempo y otra unidad de tiempo. ¿Listo? Que recorría una primera unidad, 3 unidades, 5 unidades, 7 unidades y 9 unidades. ¿Qué pasó básicamente con esto? Pues básicamente lo que nos dice es esto. En la primera unidad de distancia, ¿sí? Que va desde donde arranca la esfera hasta la primera campanita, hay una unidad de distancia y lo hizo en una unidad de tiempo. En la siguiente unidad de tiempo, ¿sí? Que es simplemente cuando el péndulo volvía a su otro extremo, entonces teníamos que ya no recorría una unidad como lo hizo en la unidad de tiempo anterior, sino que se movió 3 unidades. ¿Qué quiere decir? Que en la primera unidad de tiempo recorrió una unidad, en la segunda unidad de tiempo recorrió 3 unidades. En la tercera unidad de tiempo recorrió ya no 3, sino que recorrió 5. En la siguiente unidad de tiempo ya no recorrió 5, sino que recorrió 7. Y en la última unidad de tiempo que midió, recorrió 9. ¿A qué le llamamos una unidad de tiempo? Recordemos que Galileo es el padre de la teoría de los péndulos, que quiere decir que él decía, desde que se suelta el péndulo hasta que vuelve se llama un periodo. Para Galileo, en ese momento no se llamaba un periodo, actualmente se llama así, pero para Galileo esto era una oscilación y esto eran 2 oscilaciones. El ir era una oscilación y el venir era una oscilación. Recordemos que él se había dado cuenta que
cada oscilación tenía el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si de aquí a aquí tarda 3 segundos, de aquí a aquí tarda 3 segundos. Eso implica, mis queridos compañeros, que cada intervalo de tiempo era prácticamente el mismo. Recordemos que no es prácticamente el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pero los desfases cada vez son menores, ¿sí? O sea, no vamos a tener desfases muy bruscos. Por eso para las 5 primeras unidades de tiempo que estudiaba el señor Galileo Galilei, era muy confiable decir que esta unidad, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, eran prácticamente las mismas unidades de tiempo. Eso nos aseguraba que teníamos la misma unidad de tiempo. Ahora, ya tenemos eso. ¿Sí? ¿Por qué era tan importante el péndulo? ¿Por qué? Porque le permitió al señor Galileo Galilei, a partir de su postulado de los periodos de los péndulos, las oscilaciones de los tiempos y las igualdades entre cada una de las oscilaciones, le permitió construir lo que llamaríamos el primer cronómetro. ¿Listo? Hasta ese momento, en esa época, no habían relojes, no habían cronómetros. El primer cronómetro científicamente utilizado fue el péndulo. Pero no podíamos hablar de unidades de segundo, minuto y hora porque no se manejaba bajo ese sistema con el péndulo, se manejaba desde otro sistema. Así que no vamos a hablar de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, sino de unidades de tiempo. ¿Cuánto puede durar cada unidad de tiempo? No sabemos. 3, 4, 5 segundos, 3.5 segundos. No importa. Lo que sí importa es que si se demora 3.5, aquí a la de vuelta se va a demorar 3.5. Entonces tenemos los mismos parámetros de tiempo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la relación es bastante interesante porque me dice, en la primera unidad recorre 1, en la siguiente unidad de tiempo 3, en la siguiente 5, en la siguiente 7, en la siguiente 9, seguramente en la siguiente va a ser 11 y en la siguiente va a ser 13. Nos empiezan a aparecer unos numeritos bastante particulares que se llaman, ¿cómo? Que se llaman los números impares. Y esto le llamó muchísimo la atención al señor Galileo Galilei porque él estaba completamente convencido que la naturaleza tenía una estructura de funcionamiento. Esa estructura de funcionamiento, ¿quién la había hecho? Dios, ¿sí? Dios era un matemático y Dios había construido la naturaleza con el lenguaje matemático. Y si no comprendíamos el lenguaje matemático, no íbamos a comprender el funcionamiento de la naturaleza y no íbamos a comprender a Dios. Ese era uno de los principales fundamentos. Recordemos que Galileo no se oponía a Dios. Galileo intentaba entender a Dios. En sus discursos dice: yo no intento decirle al mundo cómo tiene que ir al cielo para que me digan hereje. Yo intento explicarle al mundo cómo es que funciona el cielo. Esa fue la real problemática. Entonces, si nosotros somos muy juiciosos con el proceso de observación, como lo hizo nuestro amigo Galileo Galilei, y empezamos a hacer una tabulación, pues vamos a tener un tiempo 0, un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3, un tiempo 4 y un tiempo 5. Unidades de tiempo. No lo demarco como segundos porque no sabemos si es un segundo. Pueden ser 10 segundos, 4 segundos cada unidad de tiempo. ¿Listo? Lo que sí sabemos es que en cada unidad de tiempo recorre cierta distancia. En el tiempo 0, pues está en la posición 0 si marcamos aquí nuestra posición 0. ¿Listo? ¿Cuánta distancia recorrió? ¿Cuánto fue el cambio de su posición? Pasó de la posición 0 a la posición 1. O sea, que ¿cuánto recorrió? 1. Luego, ¿cuál fue el cambio en el siguiente segundo? De la posición, de esta posición a esta posición, hubo 3. ¿Listo? Y entonces esto nos permite decir, bueno, entonces tiene diferentes posiciones. Si de aquí es 0 y aquí es 1, y aquí hay 3 unidades iguales a esta, quiere decir que aquí estamos en la posición 0, aquí estamos en la posición 1, más 3 unidades ya estaríamos en la posición 4. ¿Sí? Más 5 unidades ya estaríamos en la posición, ¿qué? 9. Más 7 unidades ya estaríamos en la posición 16. Y aquí, más 9 unidades ya estaríamos en la posición 25. Miremoslo aquí, que es un poco más fácil de entender. Entonces, en el tiempo 0, pues no ha recorrido ninguna distancia y está en la posición 0. En el primer intervalo de segundo, en el primer movimiento pendular, o sea, la primera oscilación, hasta ahí, recorrió una unidad de distancia, lo que implica que si está en la posición 0 y recorrió una unidad de distancia, pues ahora va a estar en la posición, ¿qué? En la posición 1. En el siguiente tiempo, o sea, en el siguiente segundo, o sea, en el segundo 2, habrá recorrido 3 unidades más, o sea que ya va a estar en la posición, ¿qué? 4. En el siguiente segundo va a recorrer 5 unidades, pero como está en la posición 4, recorriendo 5 unidades, ahora va a estar en ¿dónde? En la posición 9. En el siguiente segundo, como estaba en la posición 9 y recorrió 7 unidades, ahora va a estar en la posición 16. Y en el siguiente segundo, ¿sí? Que es el quinto y último intervalo de tiempo, va a recorrer 9 unidades, o sea que va a estar en la posición 25. Más o menos. Posición 0, posición 1,
más 3 unidades, posición 4, más 5 unidades, posición 9, más 7 unidades, posición 16, más 9 unidades, posición 25. O sea que de aquí hasta aquí, si yo empiezo a hacer estos cositos, vamos a tener 25. Hasta aquí, si yo empiezo 16, hasta aquí 9, hasta aquí 4, y hasta aquí pues 1. ¿Listo? Y esto le dio un regocijo a nuestro amigo Galileo Galilei, porque es que resulta que él intentaba explicar que el mundo natural y las cosas de Dios funcionaban a partir de la matemática, particularmente de la geometría. Y miren lo que pasa. Vamos a trabajar únicamente con este esquema. ¿Listo? El esquema es que en la primera unidad, en el primer segundo recorrió 1, en el siguiente segundo ya había recorrido 1 y en este ya recorrió 3. En el tercer segundo, en el primero recorrió 1, en el segundo recorrió 3 y en el tercero recorrió 5. En el cuarto, primero 1, 3, 5 y 7. Y en el siguiente 7. ¿Tiene cara de algo? Sí, mis queridos amigos, tiene cara de triángulo. ¿Listo? Es más, es un triángulo construido con números impares y esto es impresionante porque le estamos dando características aritméticas, pero también le estamos dando características geométricas al comportamiento de los cuerpos. Para Galileo esto era increíble, porque resulta que antes de Galileo bastaba con observar la cosa, mis sentidos no me engañan y simplemente necesito ponerle lógica a lo que veo y que eso era suficiente para poder explicar algo. No estoy diciendo que la lógica fuera sencilla, la lógica era compleja porque el señor Aristóteles era bien complejo, pero aquí ya no era simplemente ponerle lógica, observar, sino que tenía que experimentar y buscar una relación matemática y aún mejor, geométrica. ¿Y por qué geométrica? Porque resulta que la geometría explica la perfección y Dios es perfecto y el mundo tiene que tender a ser perfecto. Era un pensamiento renacentista, ¿listo? Era un pensamiento que aunque Galileo estaba en contra de Aristóteles en muchos de sus fundamentos, también lo apoyaba en otros. Galileo decía, bueno, listo, no es que esté totalmente equivocado, es que hay otras formas de entender el mundo. ¿Y por qué un triángulo? ¿Y por qué fue tan regocijo para un triángulo? Ah, bueno, porque miren, hay 3 elementos en el Renacimiento rescatados de la antigüedad y básicamente útiles en la geometría, que son la perspectiva, la proporción y la simetría. Muy bien, ¿qué tiene la perspectiva? Un punto de fuga. ¿Qué tiene la simetría? Que si yo trazo un eje, lo que yo encuentre a este lado va a estar al otro lado. Y eso lo hace perfectamente un triángulo con estas características. No todos los triángulos, pero sí lo puede hacer un triángulo, ¿sí? Con estas características. Y proporción. 1, 3, 5, 7, 6. O sea que hay una relación del todo con sus partes. ¿Y cuál puede ser esa relación del todo con sus partes? Pues miremosla acá. Si ustedes hacen esto, ustedes dicen, tengo 1. ¿En dónde estoy? En la posición 1. Si ustedes dicen 1 más 3, estoy en la posición 4, pero la posición 4 es ¿qué? 2 a la 2. Ahora, si ustedes hacen esta suma, ¿cuánto les da? 9. Pero 9 es ¿qué? 3 a la 2. Si ustedes hacen esta relación, ¿cuánto les da? 16. Pero 16 es ¿qué? Es 4 a la 2. Si ustedes hacen esta relación, ¿cuánto les da? 25. Pero 25 es 5 a la 2. Hermanos, miren lo que ocurre acá. El señor Galileo está relacionando 1, 2, 3, 4 y 5 al cuadrado. Pero 1, 2, 3, 4 y 5, ¿quién es? 1, 2, 3, 4 y 5. Es el tiempo. ¿El tiempo al qué? Al cuadrado. Para determinar ¿qué? 25, 16, 9, 4 y 1. 25, 16, 9, 4 y 1. La posición. Hermanos, empezamos a tener una regla clara y es la siguiente. La posición donde se encuentra el cuerpo avanzando el tiempo está determinada por el tiempo al cuadrado. Y esto era súper importante para Galileo porque se acuerdan que él utilizó diferentes esferas con diferentes tamaños. La relación siempre era la misma. Siempre fue la misma. Siempre para cuadrados de tiempo teníamos las diferentes posiciones. ¿Esto qué quería decir? Esto quería decir que la posición de un cuerpo que se mueve en un plano inclinado, ¿sí? Independiente de su tamaño, independiente de su peso, no está determinada por las características de masa, peso, volumen, sino que está caracterizada es por el tiempo. O sea, la posición depende del tiempo, pero no cualquier tiempo, la relación del tiempo al cuadrado. Ahora, si ustedes son mucho más juiciosos, como lo fue el señor Galileo, van a decir, ah, bueno, parte en una posición 0
y su velocidad era cero porque estaba en reposo. ¿Qué quiere decir? Que entonces empezamos a tener una condición donde la velocidad aumenta. Porque si estaba en cero y empieza a moverse es porque su velocidad empieza a aumentar. Y eso era clarísimo, eso era obvio. De hecho, Aristóteles lo decía, recuerden, los cuerpos que se mueven hacia su estado natural caen con cada vez más rápido porque son como animales que huyen de sus depredadores y cada vez que se acercan a su cueva para sentirse a salvo, pues van a ir mucho más rápidos. Así lo explicaba él cuando explicaba por qué la piedra aumentaba su velocidad para llegar al suelo, porque decía, la piedra está hecha de tierra, buscará la tierra y entonces va a ir cada vez más rápido buscando la tierra. Pero Galileo ya no decía simplemente eso, ya no es una propiedad de la tierra que conforma la piedra, sino que es una propiedad de la naturaleza, es una condición matemática que regula esas condiciones, no es por sus propiedades como sustancia, es porque así se estructura la naturaleza y la naturaleza tiene esta condición muy particular. Y entonces miren lo que estamos diciendo que los cuerpos cuando caen, ¿sí? Porque en última es plano inclinado también resulta ser una caída, pues cumple con esta relación, una relación que me dice, si yo puedo medir el tiempo, puedo determinar su posición, porque la relación entre el tiempo y la posición está dada por esto. La posición del objeto que se mueva por un plano inclinado estará dada por su tiempo al cuadrado. O sea que si yo puedo medir el tiempo, puedo determinar su posición. Esto era increíble, esto era increíblemente importante. Ahora se enfrenta. Ya no tenía un plano inclinado, sino que por el contrario lo que quería era trabajar sobre los cuerpos que caían verticalmente, que era principalmente su problema. Pero que las mediciones de tiempo eran tan complejas porque no tenía un cronómetro. ¿Listo? En aquella época. Vemos que su primer cronómetro fue el cronómetro pendular. Entonces, ¿qué pasaba, mis queridos compañeros? Cuando él hacía esto, pues él se determinó que para esta base inclinada, que está determinada por este ángulo, pues el intervalo de tiempo es alto. ¿Sí? Pero si yo voy reduciendo el ángulo aumentando el ángulo de inclinación y reduciendo la distancia recorrida por ende durante el plano, pues ¿qué va a pasar con el tiempo? El tiempo va a disminuir. ¿Qué tiempo? Los intervalos de tiempo que él definió como unidad de tiempo. Recordemos que las unidades de tiempo no son ni un segundo, ni 2 segundos, ni 3 segundos, ni 4 segundos, sino que son específicamente unos tiempos pendulares que me permiten determinar ciertas condiciones. Esos tiempos pendulares dependen de ¿qué? De los ángulos de inclinación del péndulo. ¿Sí? Entonces vamos a tener periodos más largos y podemos tener periodos más cortos. ¿Listo? Entonces eso era lo que nos decía nuestro amigo Galileo. Hasta que logró conseguir una base con el ángulo suficiente o lo suficientemente grande para generar una caída libre. ¿Qué se dio cuenta? Esto, que los intervalos de tiempo eran aún más pequeños, ¿sí? Pero independiente de lo pequeños que fueran, ¿sí? Independiente de lo pequeños que fueran, la relación que se cumplía era siempre la misma. Teníamos siempre el mismo triángulo con las proporcionalidades de números impares, teníamos la relación de los tiempos al cuadrado para determinar las posiciones y bajo las mismas condiciones iniciales pues íbamos a tener esta relación donde el movimiento de un cuerpo no depende de la sustancia, como decía Aristóteles, sino que depende de una estructura matemática presente en la naturaleza, porque Dios es un matemático y así tiene que funcionar. Esto independiente de los cuerpos, del volumen y de los tamaños, porque recordemos que trabajó con bolas o esferas de diferente tamaño y de diferente peso. ¿Qué pasó entonces? Que seguía cumpliendo las condiciones de la velocidad aumenta, ¿sí? Y ese tipo de cosas, pero bajo ciertas condiciones y ya pudo hablar de esto. Fue tan sagaz nuestro amigo Galileo Galilei que empezó a jugar con simetrías. Recuerden que él estaba en un sistema del universo donde teníamos simetrías y eso implicaba que debían conservarse algunas cosas, habían proporcionalidades y simetrías. Pues resulta que hizo el experimento de dejar caer una esfera en un plano inclinado y esperar frente a otro plano inclinado qué condiciones iba a tener. ¿Qué se dio cuenta de esto? Se dio cuenta que si aquí a aquí tenía 5 intervalos de tiempo, cuando empezara a subir desde aquí hasta acá, gastaría los mismos 5 intervalos de tiempo. Pilas. Otra condición. Si aquí comenzó en reposo, o sea, la ponemos ahí y comienza a caer, cuando llegue aquí,
no se va a caer, sino que va a llegar hasta ahí. Hasta ahí va a llegar y se va a detener. ¿En cuánto tiempo? Recorriendo 5 unidades de tiempo, porque aquí se tardó 5 unidades de tiempo. Se dio cuenta que existen unas simetrías en las velocidades y en los tiempos, pero no en cualquier condición. Hay una simetría que necesito establecer, un eje que necesito establecer. El eje que él estableció fue el eje de caída. ¿Listo? A partir del eje de caída voy a tener simetría a ambos lados. Es un concepto geométrico renacentista, necesito poder realizarlo. Si no se cumple con eso, pues estoy desfasado, porque es que si no hay simetría, no hay perspectiva, no hay proporción, pues no hay geometría, y si no hay geometría, no hay matemática, y si no hay matemática, Dios no habla las matemáticas. Entonces, él lo tenía todo claro. ¿Cómo lo comprobó? Pues puso otro plano inclinado bajo otras características, y ustedes dirán, pero eso no es simétrico. Y efectivamente no es simétrico si ustedes lo ven horizontalmente, pero recuerden que los ejes de simetría, ¿cuáles son? Usted los define. Él definió alturas. ¿Listo? Pero esta altura y esta altura sí son exactamente iguales. Lo pongo en 0, llega aquí a 0, se detiene a una altura de 2 metros, a una altura de 2 metros, aquí tarda 5 segundos, aquí tarda 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que se sigue conservando la simetría vertical. Y para Galileo esto era increíblemente importante. Si yo construyo un eje de simetría vertical, hablando de la caída libre, voy a decir que los tiempos de subida serán unos tiempos de bajada si hablo de las mismas condiciones. Si tardo 5 segundos subiendo 2 metros, bajaré los mismos 2 metros en los mismos 5 segundos. Siempre y cuando se den las mismas condiciones. También condiciones de simetría para su velocidad. Si aquí era 0, aquí llegará a 0. O sea, aquí era de 2 metros por segundo, aquí era de 2 metros por segundo. Si aquí comenzaba en 0, significa que estaba quieto. Cuando llegue a este punto, a la misma altura, al mismo tiempo, también estará quieto. Simetrías. Y empezó a plantear y a construir toda la descripción del movimiento a partir de elementos simétricos. ¿Listo, mis queridos compañeros? Pero se enfrentaba a una condición bastante particular, y era que los objetos, o mejor, el mundo renacentista, el mundo medieval y el mundo antiguo, seguían los preceptos del señor Aristóteles. ¿Qué decía el señor Aristóteles? Que si el cuerpo era lo suficientemente pesado comparado con otro, pues el cuerpo más pesado iba a caer más rápido, porque tiene que llegar más rápido. ¿A dónde? A su estado natural, a su estado de perfección, a su completa plenitud, a su perfección y belleza. El liviano pues no tiene tanta sustancia, no tiene tanta potencia. Recuerden que los cuerpos para Aristóteles son de acto y de potencia, entonces no va a tener tanta potencia y va a ser mucho más liviano y va a caer con más lentitud. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los cuerpos más pesados y más grandes llegarán primero al piso, y los cuerpos más livianos y menos grandes van a llegar después al piso. Pero entonces Galileo peleó a partir de la siguiente razón. No puedo pelear contra los aristotélicos con argumentos razonables, decía él. Entonces voy a jugar con sus propios argumentos para darles cuenta de las inconsistencias que tiene. Pues resulta que construyó la siguiente paradoja, y fue esta. El señor Galileo dijo: si yo tengo un cuerpo pesado y un cuerpo liviano y los ato, entonces un cuerpo pesado como un yunque y un cuerpo liviano como un mazo, y los uno, significa que el cuerpo pesado intentará llegar lo más rápido posible al suelo, pero el liviano, por tener condiciones de livianez, pues va a intentar frenar a este señor, y este señor pues va a empezar a ir más lento. Y iría más lento que un yunque sin sujetarlo a un objeto liviano. Pero la realidad no muestra eso. La realidad muestra que el cuerpo es más pesado y por ende tendría que caer más rápido que el yunque. ¿Pero qué pasa? No ocurre eso. Entonces el señor Galileo tuvo que construir esta paradoja para poderle decir a los aristotélicos: un momentico, porque ustedes me están diciendo que los objetos caen más rápido que otros, o llegan más rápido al suelo que otros, y se lanzan a la misma altura y al mismo tiempo, porque su sustancia les permite tener esas características de velocidad y poder buscar su estado natural. Pues resulta que estos van a buscar todo su estado natural, todos son de tierra, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que estos van a ser más pesados, pero eso no ocurre. Tanto el yunque amarrado al mazo, como un yunque solo, como un mazo solo, pues llegan al tiempo, porque tienen las mismas características, independientes si son livianos o no son livianos. Y si no están en competencia, ¿qué va a pasar? Entonces ahí empezó a crear paradojas para empezar a atacar a los aristotélicos. Particularmente estas paradojas las construyó después del juicio. Muchos creen que después del juicio fue cuando empezó a publicar este tipo de cosas, porque antes pues tuvo que guardar precaución. Pero siempre
sin atacar a los aristotélicos, siempre poniéndolos en aprietos. ¿Cómo explica usted, señor aristotélico, esta situación si esto no puede ocurrir? Entonces resulta, mis queridos compañeros, que ahora tenía que enfrentarse al más grande desafío de todos. Bueno, ya habíamos hablado del yunque y del mazo, que son de tierra y van a buscar la tierra. Pero ¿qué pasa cuando ponemos en contacto una pluma y una piedra? Lo que a nosotros nos han dicho es lo siguiente. Si a la misma altura y lo suelto al mismo tiempo, la pluma va a empezar a hacer esto, ¿sí? Y va a llegar después que la piedra, porque la piedra va a hacer esto y va a caer. Porque, según Aristóteles, la piedra es más pesada, está hecha sustancialmente de tierra y tiene la potencia de buscar la tierra. Y va a llegar más rápido al suelo. La pluma está hecha de aire y de tierra, pero más de aire porque permite que las aves vuelen. Entonces significa que va a buscar el aire y se va a mover en el aire, y su parte de tierra la va a ir jalando de a poquitos hasta que llegue a la tierra para buscar un estado completamente en plenitud donde está entre el aire y la tierra. Pues resulta que el señor Galileo dijo, no. Yo demostré a partir de mis planos inclinados y mi caída libre, y a partir de la paradoja que eso no ocurre, los movimientos de los cuerpos son independientes de su sustancia, son cómplices de una relación matemática propia, de una relación que existe en el universo, de una condición matemática por el creador. ¿Listo? Y entonces, ¿qué dijo? Lo que ocurre es lo siguiente. La pluma se ve afectada sí por el aire, pero no por su sustancia aire, sino porque el aire está generando sobre ella alguna restricción. Si esa restricción, ¿sí?, no existiera, si esa afectación del aire hacia la pluma no existiera, entonces, ¿qué significaría? Que tanto la pluma como la piedra tendrían que llegar al mismo tiempo, porque acuérdense que las condiciones matemáticas de la relación me dicen la misma distancia, ¿sí?, en el mismo tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las posiciones están dadas por el cuadrado de los tiempos bajo la misma proporcionalidad, independiente de los tamaños, independiente de los pesos. Pero entonces, explicar esto le suscitaba a nuestro amigo Galileo un problema. Quitar el aire. Y quitar el aire, entonces, enfrentaba a una concepción llamada vacío. Si quitaba el aire, ponía otra paradoja para los aristotélicos. Y era, si no tengo aire, ¿cómo se va a mover la pluma? Simplemente se va a mover con su estado, con su sustancia, ¿qué? O su potencia tierra. O sea, ¿qué va a buscar? La tierra. ¿Listo? Pero no van a llegar a diferente tiempo ni van a recorrer diferentes distancias con respecto a la piedra. ¿Por qué? Porque resulta que ya no está siendo afectada por el aire, ¿sí? Ya no está siendo afectada por el aire, entonces tiene que llegar al tiempo. Pero para que eso ocurra tendríamos que quitar el aire y tendríamos el vacío. Y hablar de vacío en esos momentos para Galileo, primero ya había sido sentenciado por su concepción heliocéntrica del universo, que se oponía a la concepción geocéntrica del universo. Él no quería meterse en más problemas, ¿sí? Pensar y decirle al mundo que necesitábamos quitar el aire para poder hacer vacío era decir que hay un lugar donde hay ausencia de todo. Y decir que hay ausencia de todo implica decir que Dios omnipresente y todopoderoso no está ahí. Y Dios está ahí. ¿En qué forma? No en vacío. Si no hay aire, no hay fuego, no hay tierra, no hay agua, hay éter. O sea, tiene que haber éter. Pero para Galileo no había éter. Para Galileo no necesitábamos cosas porque necesitábamos que los cuerpos se muevan libremente. Por eso se llama caída libre. Cuando ningún cuerpo, ¿sí?, que se mueve verticalmente hacia abajo tiene la afectación de ninguna otra condición en la naturaleza, ni sustancial, ni porque jalar, porque lo están jalando, lo están empujando, ni tal, moverse libremente. Y eso ocurre ¿en dónde? En el vacío. Pero hablar de vacío era bastante complejo en la época, entonces prefirió decir, no más, hasta ahí les dejo la pelota. Pero entonces le jugó el último round al señor Aristóteles y a los aristotélicos. Y se fue de fighting. ¿Qué significa? Pues resulta que él por allá en sus años mozos, cuando estaba en la Universidad de Pisa, él había dicho que si soltaban dos objetos de diferente masa, de diferente masa y diferente peso, pues ambos iban a llegar al tiempo. Muchos dicen que él lo demostró, ¿sí?, que él fue allá y lo hizo. Después dicen que no, que fue que lo hizo ya en sus últimos años y eso. La leyenda cuenta lo siguiente. El señor Galileo necesitaba ponerle un tate quieto a los aristotélicos. Cuando fue su juicio le dijeron, bueno, ¿quieren creer en el universo de Aristóteles? Listo, crean en el universo de Aristóteles. Pero yo les voy a demostrar que Aristóteles no está 100% en lo correcto, sino que tiene sus falencias. Y se los voy a demostrar jugando con las mismas reglas de Aristóteles. Entonces, ¿qué necesitaba el señor Galileo para ganar esta batalla? Pues necesitaba jugar con los aspectos más fundamentales de Aristóteles. ¿Cuáles? Si mis sentidos me dicen que el caballo es blanco, es porque es blanco.
Entonces, si mis sentidos me dicen que algo es como es porque así tiene que ser. Entonces vamos a jugar con los sentidos. Entonces el señor Galileo se dice que se subió con dos de sus estudiantes que particularmente eran aristotélicos y mandó a otros de sus estudiantes aristotélicos también al piso y les dijo: los dos estudiantes de arriba van a dejar caer al tiempo los dos objetos. ¿Cuáles objetos? Eran dos bolas de, algunos dicen que era de plomo, del mismo material, pero diferente volumen y diferente peso. O sea, uno era más grande y más pesado que el otro. ¿Qué se esperaría? Los aristotélicos dirían, si lo sueltan al tiempo, ¿sí? Con reglas de juego, si lo sueltan al tiempo, desde la misma altura, pues el más grande y el más pesado va a llegar primero. Si no, entonces pues vamos a tener desfases, por eso necesitamos. Señor Don Galileo, ¿y por qué no tenemos que ir a la Torre Pisa? Ah, porque es que si lo hacemos a esta altura, pues los movimientos son tan rápidos que no podemos percibir cuánto demora el más liviano y cuán rápido es el más pesado. Entonces, entre más alto podamos subir, más tiempo van a gastar y el más veloz pues va a gastar mucho menos tiempo y va a ser más evidente que el más liviano, que va a gastar más tiempo y va a ser mucho más evidente de observar. Pues resulta que se fueron. Subieron a la Torre Pisa, les dio la orden a sus dos estudiantes para que soltaran las piedras, los objetos. Cuando llegaron al suelo, todos quedaron sorprendidos. El señor Galileo bajó con sus estudiantes. ¿Qué observaron, mis queridos compañeros? No, pues que las dos piedras, los dos objetos llegaron al tiempo. Ah, bueno, ahí les dejo. Pero no, pero esto es imposible, explíquenlo. No, ahí se los dejo. Ustedes le creen a Aristóteles, miren a ver cómo lo explicaría Aristóteles. No, pero es que Aristóteles decía que el más pesado tendría que llegar primero y el más liviano tendría que llegar. Ah, bueno, ahí les dejo el problema. ¿Ustedes quieren creer en Aristóteles? Entonces busquen cómo Aristóteles les podría explicar eso. Ahí les dejó la pelota. Lo que sí sabemos es que se fue el round definitivo, o sea, el que le ganó la lucha al pensamiento aristotélico, que se perdió en el tiempo, ¿sí? Y luego en sus años posteriores, ya después de su con toda la Inquisición, el proceso de la Inquisición y con toda esa rabia contra Aristóteles que quería decir, listo, ¿ustedes le quieren creer a Aristóteles? Créanle, pero entonces empiecen a explicar a partir de Aristóteles este tipo de situaciones. Así que les puso una paradoja, les puso una demostración geométrica matemática, ¿sí? Aparte de eso, les demostró simetrías, o sea, está jugando en el mismo campo del señor Aristóteles y aún así los aristotélicos no pudieron explicar. Pero observacionalmente teníamos un problema, que era el aire. Así que él procuró no meterse mucho con eso, dejó eso ahí. Cuando pasó lo del juicio, se dedicó a volver a destapar todas estas paradojas, a destapar todas estas experiencias para que sus nuevos estudiantes, cuando estuvieran leyendo el libro que le estaba construyendo sobre cómo explicar el movimiento, que después retoma el señor Newton, pudieran hacer propaganda de Galileo Galilei y cómo Galileo plantea unas paradojas que él sí logra explicar a través de la matemática, cómo logra hacer una descripción matemática después de un proceso de observación y de experimentación, cómo logra dentro de los procesos, conservando siempre la simetría y conservando siempre los elementos geométricos de proporcionalidad y perspectiva, explicar cosas que aunque fuesen evidentes, resultaban paradójicas y que el señor Aristóteles no podía responder. Y así fue como después del juicio, Galileo Galilei logra vencer a Aristóteles retomando trabajos del movimiento, logra sacarse la espinita que le habían dado de que Aristóteles y los aristotélicos tenían la razón y que Copérnico y que le estaban equivocados. Pues resulta que Galileo se tomó la molestia de jugar en el campo de Aristóteles, sembrar las paradojas aristotélicas, de hacer descripciones y demostraciones que le permitieran a él demostrar sin necesidad de decirle a nadie nada, simplemente jugando en el mismo campo de Aristóteles, que Aristóteles estaba equivocado. Este libro se convirtió en la base para la mecánica. Es un libro que comienza con la descripción del movimiento y por eso se conoce como el libro de los fundamentos cinemáticos más antiguo que se tiene. Y así fue como nuestro amigo Galileo Galilei le ganó la batalla a nuestro otro querido amigo y muy gran pensador Aristóteles. Dos grandes se enfrentaron en la historia, uno victorioso, otro no tan victorioso, pero que después tuvo que ser resarcido. Listo, después la iglesia, ustedes saben que tuvo que pedir disculpas, hacer un comunicado, el Papa Juan Pablo II fue quien lo hizo, pero así fue como ganó. ¿Cuál
era la dificultad de nuestro amigo Galileo? Que se enfrentaba a un campo observacional de los sentidos, y los campos observacionales de los sentidos son insuficientes. En ese momento no tenía la tecnología para poder demostrar experimentalmente todos sus postulados y todas las condiciones que tenía para decir que Aristóteles en muchos de sus aspectos se equivocaba. Pero mira, Galileo, a pesar de que peleaba mucho contra Aristóteles, no era que estuviera en contra de Aristóteles en absolutamente todo, sino que por el contrario, había unas cosas que sí le apoyaba, pues porque Aristóteles de todas formas era un pensador clásico, y muchas de las características clásicas las conservaba nuestro amigo Galileo Galilei. ¿Cuándo se demostró que efectivamente Galileo Galilei tenía razón? Pues cuando se construyó la primera cámara al vacío, cuando logramos sacar el aire y empezamos a hacer esto. Esta es la última cámara al vacío de las más grandes, que nos permite a grandes alturas determinar que si los cuerpos, independiente de su masa, su forma, además, se sueltan a la misma altura y al mismo tiempo, sin la acción de ninguna condición externa, o sea, que se muevan libremente y que caigan libremente, van a llegar al mismo tiempo y van a comprobar entonces la condición galeica. Donde muchos dicen que se comprobaron, muchos dicen que también se comprobaron cuando se hicieron las misiones a la Luna. Recuerden que hay varias misiones donde hay varios viajes a la Luna supuestamente. Hay dudas sobre esos viajes, entonces muchos consideran que no es la primera prueba que se hizo sobre realmente la caída libre, sino que la caída libre se hizo cuando se consiguieron las cámaras al vacío. Entonces, con este video de lo que es la cámara al vacío me despido, no siendo más, mis queridos compañeros. Bye bye y nos vemos la próxima clase. Chao, chao. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant.
Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all.